Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Aquí nuevamente su amigo, su hermano Isidro Gómez Vilches para servir a Dios y a ustedes también, mis hermanos. Miren, con la novedad de que pues seguimos con esta enfermedad, con este virus, y hay momentos en que pues uno dice cuándo se va a terminar, cuándo se acaba toda esta enfermedad, pero nos damos cuenta que día tras día pues se siguen enfermando, muriendo más personas. Bueno, no les hablo esto para meterles miedo, sino les hablo porque es una realidad. Bueno, ya que vemos cómo están las cosas, también quería decirles que en el fondo nuestro Dios, nuestro Padre Santo, nos quiere mucho, nos ama y nos está esperando. Hoy en este día te va a hablar el Señor, te va a decir cuánto te quiere, cómo te quiere, cuánto está esperando para que tú llegues a sus manos, a su presencia, ahí estar con Él, especialmente en su casa. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de la primera lectura del día de hoy. Hoy trata la primera lectura de la tentación, cómo, cómo el ser humano es tentado por medio de la acechanza, por medio de la acusación del tentador, de la serpiente, de Satanás. Dice el Génesis 3, 1 al 8, dice que pues ah, se acerca la serpiente a donde estaba Eva y le dice que qué les ha dicho Dios. Y Eva dice, pues nos ha dicho que no comamos del árbol que está en medio del jardín. Y Satanás les dice, pues eso no puede ser. Si ustedes comen de ese árbol, el día que coman, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Pues eran palabras muy tentadoras y Satanás tratando de convencer a Eva, pues tanto fue así que la convenció y probó de ese fruto, de eso que estaba prohibido. Pues no fue tanto así que solamente ella comió, sino también dice la escritura que le dio a su esposo Adán. Y en ese momento se le abrieron los ojos y empezaron e incluso ya a ver cómo estaban ellos en sus personas. Bueno, pues fueron, al verse desnudos ellos, fueron a arrancar unas higueras, las entretejieron para poderse tapar sus cuerpos. Bueno, pues de ahí en adelante, o más bien en ese momento, por desobedecer, ellos fueron desechados del jardín del Edén, o sea, del paraíso. Y al echarlos a ellos, todo el ser humano fue echado del paraíso. ¿Cómo podremos regresar al paraíso? Pues bien, regresaremos reconociendo que somos pecadores, que somos seres humanos finitos, que no podemos solos, que es necesario la intervención de Dios para poder regresar a Él. Cuando Dios se da cuenta que el hombre que había creado había cometido pecado y que ya estaba fuera del paraíso, Dios pronto se dio la tarea de crear crear una forma, una manera de poder regresar al paraíso. Y ahorita en estos momentos, en estos instantes, la única forma para poder regresar al paraíso es reconociendo que eres pecador, reconociendo tus pecados y confesándoselos a Dios, diciéndole cuánto lo has ofendido, diciéndole cuánto has pecado, cuáles son tus pecados, reconociendo que eres pecador, pidiéndole perdón y diciéndole que te arrepientes y que quieres ir al cielo con Él. Todo esto es un proceso y en este proceso Dios te va a hacer que veas muchas cosas, va a hacer
que por medio de la oración, por medio de la perseverancia, por medio de muchos medios, por medio especialmente de la fe, puedas hacer méritos para poder regresar al paraíso. Ahorita en estos momentos hay muchas enfermedades, hay muchas cosas, muchos eventos que pasan alrededor del mundo y no sabemos, un día nos va a tocar a nosotros. Por eso te digo, te invito a que te arrepientas, a que le pidas perdón al Señor. Hemos pecado, pero dice el Salmo que si nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos, que dichoso aquel que pide perdón y que es exuelto de sus pecados. Dichoso aquel, porque ya está en la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios, al Santo Evangelio, para ver cómo Dios nos habla, para ver qué Dios quiere de nosotros. Vamos a leer el Santo Evangelio que se encuentra en el libro de Marcos, en su capítulo 7 y versículo del 31 al 37, y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: curación de un sordomudo. Saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó a territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los ojos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían, muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bien, mis hermanos, pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que, pues, Él nos sana, ¿verdad? Dice que, pues, le llevaron a un sordomudo. Qué bonito, qué bueno que alguien nos pueda ayudar cuando tenemos problemas, cuando alguien te entiende, cuando alguien se mete en tu problema, en tu enfermedad, en tu necesidad. En esta ocasión, viendo Jesús el problema de este sordomudo, dice que se lo trajeron. Él no fue. Más bien, la gente le insistía que fuera y le impusiera las manos. Él fue, le impuso las manos, dice que le metió los dedos a los oídos y le tocó la lengua. ¿Qué nos dice a nosotros? Que algunos, o más bien la mayoría, somos como este personaje, sordos y mudos. Podemos ser muy parlachines, muy pericones o hablar mucho con las cosas del mundo, con las cosas o con los ambientes de los amigos, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que andemos.
podemos ser muy habladores, pero en las cosas o en lo espiritual, en el mundo espiritual, somos mudos. Y nos damos cuenta, fijémonos bien cuando llegamos al templo, a la iglesia. Muchos quisieran salir a veces corriendo, que ya no aguantan de estar allí. Se les hace aburrido, se les hace tarde, se les van casi más por compromiso. Porque no entienden las cosas espirituales, porque no entienden cómo Dios nos habla. Más, más de uno, o diciendo varios, o un puño, de los que entienden o conocen las palabras de Dios, o que han tenido su conversión, esa persona no solamente va a ver qué es lo que hay allí, esa persona va a disfrutar, a vivir la Santa Misa, las palabras de Dios. Esa persona disfruta y ve y siente que Dios está ahí, siente que lo abraza, siente que Dios está en medio de nosotros. Y así es, esa es la realidad. Cuando tú llegas a la casa del Señor, estamos en la Santa Misa, en la oración, en un Santo Rosario, sentimos esa presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Él está allí junto con el Espíritu Santo, junto con Jesús, está allí la Santísima Trinidad, está allí la Virgen, están allí los santos, los ángeles. Pero eso no lo puede ver la gente que está sorda o que está muda. Y como decía, muchos pueden hacer muy parlachines, pero refiriéndose a lo espiritual, muchos estamos sordos y mudos, porque no entendemos las cosas de Dios, porque no podemos hablar las cosas de Dios. Es decir, que alguien hable o nos hable de Dios, a veces hasta nos ofendemos, pero cuando nosotros entendemos las cosas de Dios, para nosotros es un deleite, es un gozo, es nuestra comida, es nuestra bebida hablar de Dios. Te invito, mi hermano, mi hermana, si no has tenido tú un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con nuestro Creador, yo te invito que hagas lo posible por, por buscar a Dios. Miren, este hombre estaba sordo y mudo. Y dice la Escritura que se lo llevaron. No fue él mismo que decidió ir, sino se lo llevaron. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaría? ¿Quién sabe cuánta lástima o cuánto dolor le daba a la gente cuando lo miraban? Por eso es que cuando ven a Jesús, se lo llevan y le insisten que le imponga las manos para que lo sane. ¿Eres tú aquella persona que no entiende las cosas de Dios, que te da pena incluso de hablar de Dios? Cuando tienes tu conversión, la sordera y la mudez se va. Ya no, ya no puedes callar lo que tú has escuchado. Ya no puedes dejar de ver lo que has visto. Lo proclamas y lo hablas a los cuatro vientos a boca de jarro. Y no te cansas de decir que hay un Dios que te ama, que te quiere. Yo, con verdadera certeza y con seguridad, te puedo decir, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere, así como tal como eres. Él dio su vida, dio su sangre, dio todo lo de Él. Se entregó a sí mismo para darte vida eterna. Pero tú no entiendes el mensaje. Es necesario que te acerques, es necesario que reconozcas tus pecados, tus errores y pídele perdón. Dile que necesitas de Él. A lo mejor tú sientes un vacío en tu interior. No hay nadie que te lo pueda llenar. Tú que a veces quieres llenarlo con la bebida, con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, con los hombres. No sé quién seas tú quien estás escuchando, quien te llega esta palabra. Pero si tú escuchas y te remueves estas palabras, pídele perdón a Dios. Ese vacío que sientes dentro de tu corazón, ese vacío que sientes dentro de tu persona, ya no lo vas a sentir. Vas a sentir la paz de Dios. Y cuando sientes la paz de Dios, te sientes tranquilo, te sientes en paz. Y tan a gusto que te sientes que quisieras convidárselo a toda tu familia.
que no dejes pasar más tiempo. Dale al Señor la oportunidad de que te dé la paz, de que te dé la fuerza, de que te dé la fortaleza, de que te dé la fe para que sigas adelante. Dice más adelante, efeta, que quiere decir ábrete. ¿Ábrete a qué? Ábrete a Dios, ábrete a las cosas del mundo, a los dones, a los carismas de Dios, a la fe, a la esperanza, a la confianza con Dios. ¿Por qué te vas a abrir? Porque si tú no te abres, te quedas cerrado, hasta ahí vas a quedar. Pero cuando te abres, mira, hay cosas tan lindas, tan preciosas que Dios te muestra. Lo primero que Él te da la paz para que sigas adelante. Sana tu corazón, sana tu alma, sana tu cuerpo, sanas todo tú. Mira el Salmo 191, perdón, el Salmo 91. ¿Qué es lo que dice? Esas palabras son para ti, especialmente si estás cruzando, viviendo esta epidemia del COVID-19. Cuando uno tiene esa confianza en Dios, Dios se encarga de que no te llegue la enfermedad. Se encarga de, incluso si estás enfermo, que te sanes. Si te falta algo, dártelo. Dios siempre está contigo, va a estar con nosotros. Jesús hace hablar a los sordos, a los mudos, hace caminar a los que están tuidos, como dijo Pedro y Pablo cuando iban a la oración, al templo. Estaba un hombre cojo, un hombre tuido ahí en la puerta pidiendo limosna. Y les dio tanta compasión este hombre que estaba pidiendo limosna. Pues ni Pedro ni Pablo traían dinero, no traían plata, no traían monedas. Ellos traían el Espíritu de Dios y les dijo, Pedro le dijo al cojito, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Le da la mano y lo levanta, le dice, levántate. Y el hombre se levantó, se le quitó lo tuido, se levantó y empezó a gritar y dar gloria a Dios. Posiblemente tú estás tuido en una cama, estás postrado en una silla, estás postrado en una cama, estás postrado en un rincón, estás paralizado. Dios te dice, levántate, levántate, yo te voy a sanar. Dice que te abras al Espíritu Santo. Él va a abrir tus oídos, va a abrir tu mente, va a abrir tu corazón para que puedas escuchar y saber las cosas de Dios. Dios te habla a través de las parábolas y a veces las parábolas no las podemos entender como si estuvieran escritas en chino y que no podemos entenderlas. Cuando te entregas a Dios, abre tus oídos y esas palabras que no entendías las empiezas a entender y no solamente entenderlas, las haces vida y no solamente las haces vida, las compartes con los demás, se vive en ti, en tu persona y compartes, das palabras de aliento, de consuelo, de paz a los demás. ¿Por qué? Porque ya Dios está en ti, está contigo, Él habla por ti. Por eso es necesario y es menester, como te decía, en la primera lectura decía que hemos cometido pecados, que llegó Satanás a tentarnos, caímos en el pecado, en sus tentaciones, pero hoy Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios dice, pues vamos a hacer algo, vamos a rescatar a mis hijos del pecado, de la inmundicia, de la maldad, de todo aquello que nos atormenta, de las cadenas que Satanás ha puesto, de los yugos que ha puesto Satanás. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú quieres seguir a Dios, si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, si ya no quieres sentir ese vacío, arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor y dile que lo quieres seguir y que quieres andar con Él en su camino. Pídele perdón, arrepiéntete y entrégate a Él. Bueno, mi hermano, mi hermana, se me termina el tiempo y solamente me queda decirte gracias, que Dios te bendiga y desde aquí, pues, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria.